Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos encuentre. Este es su podcast, La Hoja del Olivo. Sean bienvenidos a escucharnos en esta ocasión. Nos acompaña Javier Fuentes Mora, Miguel Arizola y Juan Reta, quienes en esta ocasión les llevaremos para ustedes este podcast. Sean bienvenidos. Bueno, pues pasaremos a nuestro tema de la semana. En esta ocasión vamos a platicar sobre la geografía del libro Mormón, las teorías que hay al respecto, un poco de la historia de cómo se fue elaborando esto de buscar una geografía y una explicación en ese sentido para el libro Mormón. Y pues me gustaría darte el tiempo, Miguel, para que pudiéramos abordar esa parte. ¿Sí, Miguel? Bueno. Sí. Sí, ya que me hice esa parte, disculpa, estaba con el micro apagado. Sí, estaba leyendo las diferentes formas en que evolucionó la geografía en el libro Mormón, y bueno, veo dos etapas diferentes. La primera es qué sí podemos saber, qué cosas sí tenemos en cuanto a la geografía del libro Mormón, que es cuando inicia, ¿no? Sabemos que Leí sale de Jerusalén y tenemos toda una descripción de una ruta que, bueno, se acomoda bastante a un trayecto a través de la península arábiga, ¿no? Eso lo tenemos claro, sabemos que partieron de Jerusalén, ¿no? Podemos dividir entonces en la geografía del viejo mundo del libro de Mormón y la geografía del nuevo mundo del libro de Mormón, ya lo que es América, es donde ya la mayor cantidad de propuestas se encuentran enfocadas, ¿cierto? Ahora, se habla... ¿Sí? Sí. ¿Te parece? Porque cuando analizamos en el viejo mundo podemos ver de que la mayoría coincide, sobre todo creo que el que hizo un muy buen análisis, un muy buen acercamiento respecto a esa parte es Nibley, ¿no? Nibley habla de la ruta de incienso, ¿no? Y sí, fue el primero que habló de ello. Sí, y muchos de sus acercamientos en cuanto a distancias, tiempo, lugares, los famosos wadi o estos lugares donde podían encontrar madera y cazar y podían descansar, y incluso el lugar donde Nefi pudo haber construido el barco, son mencionados, ¿no? Hay expediciones que han fotografiado esos lugares, han recorrido ya estas zonas, y es lo que más impacta al momento de analizar la geografía, porque ahí tenemos el caso de Nahum, ¿no? El NHN, donde que coincide como él, ¿no? Y con todo lo que trae junto al relato del libro Mormón, su significado y todo esto, ¿no? Aparte porque es una zona donde otras tribus semíticas lo utilizaban para enterrar a sus muertos. Se encuentra dentro de la ruta que va a conducir al Mar Rojo, etcétera, ¿no? Entonces coincide muchísimo con ello. Exacto. Bueno, tenemos los valles, ¿no? Cómo se ubican justo en esos trayectos, ¿no? Donde el valle de Lemuel, ¿no? Luego el lugar de Chaser en el libro de Mormón también. Sí. Listo. Y entonces cuando llegamos a América, pues me imagino que ahí el asunto es más complicado. Definitivamente, ¿no? Bueno, antes de llegar a América llegan a un lugar llamado Abundancia, ¿no? Donde ya tenemos algunos candidatos muy buenos para Abundancia, donde ya Nefi construye el barco y viene para América, ¿no? Y ahí creo que había la primera discusión, porque hay algunos que dicen, bueno, pudo haber viajado por esta ruta marítima, o otros dicen, pudo haber viajado por esta otra ruta marítima, y ahí ya tenemos un primer debate sobre geografía. Exacto, ¿no? ¿Cuál fue el océano que cruzaron y dónde llegaron a estacionarse al final? ¿En qué parte de América, no? Y si es en sur, centro o Norteamérica. Sí, te escuchamos, Miguel. Bueno, ya cuando hablamos entonces de la geografía ya en la parte de América, ahí nos complicamos la vida. ¿Cuántas versiones hay? Y bueno, tenemos varias teorías, la teoría hemisférica, que fue, creo, por cierto, una de las primeras, ¿no? Donde los países del norte, la estrecha lengua de tierra, y los del sur eran directamente correlacionados con Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y creo que una de las más grandes debilidades de esto es las grandes distancias, ¿no? Es imposible, pues, tener dos pueblos
pueblos distribuidos en un continente tan grande, ¿no? Y creo que ese fue uno de los puntos débiles, ¿no? Y luego esto ya fue evolucionando más adelante a la teoría de la geografía limitada. Creo que es donde hay más postulados y más se han enfocado en los últimos años. Sí, bueno, hay modelos modelos puros, es decir, que no están ubicados en alguna geografía en especial, pero que tratan de darle coherencia al contenido interno del libro mormón. Hay, como dices, un modelo hemisférico, y hay otros que son de geografías acotadas a algún lugar. Generalmente las más populares son las que lo ubican en Centroamérica. Hay algunas que incluso los ubican en Baja California, en México, otros que ubican en Centroamérica y parte del Ecuador. Entonces, y hay incluso algunas teorías mucho más raras que los ubican en las islas del Pacífico o en África, ¿no? Hasta África hay alguna teoría por ahí. Bueno, tal vez una de las muchas que he encontrado, más bien no encontré muy documentado. Había una, recuerdo cuando estaba en Misión La Paz, en esa época del 99 al 2001, donde había un arqueólogo, Hans Ralph Kaspari, el cual proponía la ruina de Tiahuanaco como el templo de Nefi. Tuve la oportunidad de ir 2 veces a Tiahuanaco y poder, junto con algunas copias que en ese tiempo se distribuían en la misión, titulada Las ruinas de Tiahuanaco y el libro de Mormón, en donde se proponía una llegada de ley por la parte norte de Chile, y después un trayecto desde Chile hasta esta parte de Bolivia, muy cerca del lago Titicaca, donde se estableció el templo de Nefi. Y hay toda una tesis elaborada, incluso con PowerPoint. Creo que si googlean un poco Tiahuanaco y el libro de Mormón van a encontrársela. Y es una teoría también, ¿no?, que es Sudamérica, ¿no?, donde se trató de acoplar toda esta geografía del libro de Mormón en esta zona, en este sector de Perú, Bolivia y Chile, en esta zona, ¿no? Y que tenía como antecedente que el mismo Elder Pratt, que abrió esas misiones por primera vez. Sí, claro. Antes Pratt, claro, sí, Pratt creo que dedica en Chile, ¿no?, esa zona, ¿no? Ajá, pero él pensaba que originalmente él había arribado a Chile. Entonces, claro. Es parte de las teorías de ese entonces, ¿ah? Claro, y creo que esto fue reforzado por esta, no sé si leyenda urbana, porque al final nunca encontré la fuente de la visita de Kimball, del presidente Kimball a Tiahuanaco, y donde supuestamente hace una interpretación de la Puerta del Sol, donde el dios Huiracocha, quien forma parte central de este portal en Tiahuanaco, fue interpretado con muchos elementos de nuestra teología, ¿no? El Dios en el centro, los 12 apóstoles, el palo de José, el palo de Judá en cada mano, ángeles, mandamientos, y un conjunto de simbolismos que no tenían nada que ver con lo que los arqueólogos dicen, pero sí mucho que ver con nuestra teología, y para varios que quedó incluso, es más, ahora si tiene la oportunidad de conversar con misioneros de esa zona de Bolivia, de Misión La Paz, Misión El Alto, la mayoría tienen esas copias de años y de años que no cuentan con referencias ni fechas, pero que se toman casi como canónicas, ¿ya? Porque lo creen así es cierto, o sea, no hay fuentes de eso. Bueno, sí, yo he escuchado. Yo he escuchado esto como un rumor. Nunca he visto yo el documento, pero me parece que está muy relacionado con, en aquel entonces, esta película patrocinada por la Brigham Young que se llamaba La América Antigua Habla, ¿no? Tenía precisamente fotografías y que relacionaban precisamente con Sudamérica. Sí, y aparecía ahí en esa película, parece que aparece la Puerta del Sol, etcétera. Entonces, yo creo que algo por ahí hubo de parte del presidente Kimball o de alguien cercano a él que difundió esta idea, ¿no? Sí, posiblemente sea eso. Bueno, si están interesados, creo que no sé si se permite al final poner algunos links dentro del post. Sí, claro que puedan ubicarse y poder ver esta documentación, ¿no? Que está en realidad disponible, pero a veces es un poco difícil encontrarla, ¿no? Como fuente directa, ¿no? Podemos ponerla y ya la van a ver y analizar. Sí, para quienes nos escuchan, los enlaces y un resumen también de este podcast lo pueden encontrar en la página lahojadelolivo.net, en donde encontrarán
esos enlaces de los que habla Miguel y de los otros que estamos hablando en este momento. Correcto. Bien, yo me quisiera referir especialmente a uno de los que tiene una de las tesis más elaboradas y que, a diferencia de otros hermanos que han tratado de hacer también una geografía limitada, pero en Norteamérica, me parece que hasta ahora es la tesis más plausible y mejor estructurada. Y me refiero a la geografía limitada de John L. Sorenson. El hermano Sorenson es arqueólogo porque aún vive. Se especializó en el trabajo de arqueología en el área mesoamericana y ha colaborado con las instituciones más importantes del país y de universidades más relevantes también de los Estados Unidos en materia de arqueología de Mesoamérica. También ha hecho trabajos sobre viajes interoceánicos probablemente entre China y América, y tiene pues ensayos interesantes al respecto. Él junto con John L. Lee me parece que son los arqueólogos más mejor formados que tienen entre las filas los miembros de la iglesia, que pueden aportar una tesis bastante interesante que no consideramos a lo mejor que sea la tesis definitiva, pero sí al momento parece ser la tesis más plausible. Y antes de pasar a ella, queremos también recordarles a nuestros escuchas que en capítulos anteriores hablamos incluso que han habido nuevos trabajos académicos en donde la Universidad Nacional Autónoma de México, así como algunas universidades sudamericanas, han hecho un trabajo bastante interesante con relación a los contactos entre las culturas mesoamericanas y las culturas de Sudamérica. Y han hecho una buena descripción de los viajes, viajes marítimos entre esas dos zonas y intercambios incluso comerciales y culturales. Entonces, lo tenemos como referencia en las anteriores podcasts que hemos compartido con ustedes, y en esta ocasión pues me referiré brevemente a la tesis que nos propone John L. Sorenson y por qué nos parece interesante. Una de las críticas que generalmente nos hacen cuando hablamos de geografía es el comparar la Biblia y el libro Mormón en ese aspecto. Generalmente los críticos dicen, sabemos que la Biblia es verdadera porque sabemos dónde estaba Jerusalén, sabemos dónde estaba Jericó, sabemos dónde queda Egipto aún hoy en día, y eso no lo tenemos para el libro de Mormón. No obstante, la situación no es tan clara ni tan fácil como aparentemente se ve. Si bien es cierto que tenemos identificado a Jerusalén, generalmente no hay correspondencia en algunos aspectos históricos de la Jerusalén arqueológica con la Jerusalén narrada en las escrituras. Hay dificultades para datar el Éxodo o incluso para decir que haya ocurrido. Hay dificultades para datar, por ejemplo, los acontecimientos relacionados con Jericó, y así con muchas situaciones que si buscamos en detalle con la Biblia vamos a encontrar que hay problemas también arqueológicos y geográficos que no están de todo resueltos, y que a veces la tradición nos ha llevado a creer algunas cosas que en realidad pudieron haber ocurrido conforme a los documentos que se han preservado, porque cada cultura relee y reconstruye su tradición y sus leyendas y las adecúa al momento existente. Y parte de eso deberíamos de considerarlo cuando hablamos de geografía del libro Mormón. Comentábamos que la geografía del libro Mormón, que me parece que es la más plausible, que no es la definitiva ni la única, es la propuesta por John L. Sorenson, el cual presenta como punto de partida el situar la geografía del libro Mormón en Mesoamérica, en la parte sureste de México y la parte norte de Guatemala, como la parte más plausible
para hablar de la geografía del libro mormón. Él desarrolló esta tesis en 2 libros, uno publicado en 1985, que era un escenario geográfico para el libro mormón, y el otro más recientemente, que se llama El Códice de Mormón. En ambos presenta esta misma tesis. El segundo no es muy diferente del primero en lo que respecta a lo que plantea, sino más bien es una ampliación del esqueleto que ya presentó anteriormente en su primer libro. El trabajo de Sorenson es un trabajo de muchos años como arqueólogo, y a mí me parece que es un trabajo que merece la atención y un poco más de reflexión por parte de los santos de los últimos días. El área geográfica que sitúa, si hablamos de México, estaría en la parte del estado de Veracruz que va de los Tuxtlas hasta la ciudad de Caminalcuyú, en lo que es la antigua Guatemala. Esta es el área que correspondería, y una parte de lo que abarcaría el estado mexicano de Oaxaca, de Chiapas, Tabasco y zonas aledañas a esta. Y él destaca como el río principal narrado en el Mormón, que es el río Sidón, se ubicaría en el Grijalva. Hay algunos otros proponentes de una geografía limitada que ubican a ese río con el río Usumacinta. Ambos ríos están cercanos y son plausibles para esta tesis. En esta área se desarrollaron culturas como la olmeca, que es considerada la cultura madre de Mesoamérica, aunque trabajos más recientemente ubican una cultura aún anterior que tendría rasgos muy similares a la olmeca, pero dentro del escenario del libro mormón, esta cultura olmeca estaría dentro del ámbito, o al revés, el ámbito de los jareditas o de la narrativa jaredita estaría dentro del ámbito en el que transcurre la cultura olmeca. No estamos diciendo que los jareditas sean exactamente la cultura olmeca, pero que su desarrollo y su crecimiento sería muy vinculado al dominio y la expresión de la cultura olmeca. La otra parte, lo que se referiría a la cultura de los nefitas y lamanitas, abarca la parte de los mayas, no los mayas actuales, sino los mayas de las tierras altas de Chiapas y de Guatemala, que hablan algunas de las variantes de maya aún en la actualidad, y parte de lo que es la cultura mije y zoque, que están en el sur de Veracruz y de Oaxaca, así como parte de lo que es la cultura popoluca, que se encuentra en estas mismas regiones y que se entremezcla entre la cultura olmeca y las culturas mayas. Estos pueblos tienen algunas lenguas y variantes entre ellos, y aunque desde fuera se les podría considerar todos como mayas o protomayas, en realidad dialectos y formas de organización y hábitos varían mucho entre ellos, aunque comparten parte de la misma región. Sorenson propone que estos serían los que estarían donde la cultura nefita estaría inmersa dentro de este amplio panorama que serían también estos pueblos mesoamericanos. ¿Qué encuentra él para relacionar a estos pueblos con esas tradiciones? Pues él encuentra ciertos elementos característicos del libro mormón que se corresponden o que tienen una explicación plausible con las tradiciones de la cultura olmeca o de la cultura maya del sur en general. Entre ellas podemos encontrar la forma en que tienen la concepción del cielo y de la tierra, la forma de organización de liderazgo, donde hay una parte que empieza militarista, luego disminuye a una época un poco más comercial, después regresa a una cuestión fuertemente militarista, elevación de los pueblos del centro norte
de México que estarían presionando a estas zonas y que finalmente en periodo de correspondencia con el periodo nefita acabarían imponiéndose en estas regiones. Esto estamos hablando de la cultura, principalmente la cultura teotihuacana. Encuentra también otros paralelos en la coincidencia de la descripción de algunos lugares a lo largo de esos territorios. El encontrar, por ejemplo, hacia la zona de San Martín, Tuxtla, en Veracruz, en unas grandes regiones de lagos y de bosques y de pueblos que comercian en esa zona y un flujo de intercambio cultural muy fuerte en esos lugares. Lo mismo que ocurre en zonas como Minatitlán y Coatzacoalcos, donde podemos identificar a un pequeño estrecho de tierra que puede confundir a las personas con un istmo, ¿no? Entonces esa parte entre Coatzacoalco y Minatitlán, donde te puedes perder y confundir, como narran algunos de los relatos de Mormón que ocurrió con el pueblo de Cenif. Y en estos dos libros, pues, Sorenson va a mostrarnos diferentes paralelos, diferentes elementos plausibles. Él no nos va a decir exactamente, hey, estos popolucas son los nefitas o descendientes de los nefitas alamanitas, o estos olmecas y sus tronos de piedra y su adoración del jaguar son exactamente los jareditas, pero sí tienen muchos elementos en común que nos hablan de que para el autor habría una correspondencia plausible entre estos pueblos. Entonces, a mí me parece interesante la aportación que hace Sorenson. En algunos casos todavía arrastra algunos creencias populares entre el mormonismo, como era la identificación de Quetzalcóatl con Jesucristo, tesis que ya han sido superadas por otros arqueólogos mormones que han explorado estos mismos temas, pero en general, como fuente y como referencia para plantearse la geografía, me parece que es un buen punto para empezar, porque hay muchos más elementos de la orografía, la geografía, las direcciones, la aparición de los pueblos en ciertos periodos, que hace a esta tesis mucho más plausible que si la ubicamos en otras regiones como es Norteamérica o como es Baja California. Y creo que aquí en el caso de Mesoamérica hay mucho que investigar, y generalmente la arqueología de América en general es una arqueología aún por hacerse, aunque hay mucho trabajo, todavía está en pañales. Creo que los más recientes trabajos arqueológicos demuestran que esto fue mucho más dinámico, que estos pueblos movieron miles de gentes del norte a sur de América, que tampoco podríamos descartar por todo que no a la geografía hemisférica, dado que también hay elementos actuales para presentar una nueva oportunidad para la misma. Entonces, en América, en la arqueología americana, hay mucho que descubrir y trabajar. Y bueno, efectivamente no vamos a encontrar alguna piedra que diga aquí estuvo Mormón o en esta piedra reposó Moroni, porque el libro Mormón tiene la característica de ser un relato no de historia, aunque con un trasfondo histórico, pero no es un trabajo de historia, es un trabajo de compilación de ideas, de compilación de lo que en sociología llamaríamos mitos fundacionales. Y obviamente estamos hablando de un libro de élites, como casi todos los códices de Mesoamérica lo son trabajos para las élites y para la interpretación de los mismos. Y para finalizar esta parte que estoy narrando, consideraría que debemos recuperar, como bien dice Sorenson, al libro Mormón como un códice, porque los códices mesoamericanos ilustran ideas, casi no tienen palabras, o si tienen palabras son palabras para evocar ideas o para evocar números, pero no tienen en sí un relato que se pueda deducir como hoy leemos un libro,
sino quien lo tiene en sus manos lo tiene para narrar una idea. Clásico de eso son, por ejemplo, el Códice Florentino, que narra la salida de los aztecas de Aztlán a la llegada de lo que ahora es la Ciudad de México, y tú ves el códice y tienes que ir narrando, interpretando, contando la historia a partir de las imágenes, dibujos y símbolos que aparecen ahí. Y muchos de esos códices trabajan de esta manera. Entonces, el libro Mormón es un códice en ese sentido. Al igual que los mexicas, jamás sabremos dónde estuvo Aztlán, ni si es una historia también fundacional, ni dónde estuvo Chicomostoc, porque también es un relato fundacional que pudo referirse a algún lugar en la historia, pero aquí en México tenemos Chicomostoc para botar para arriba. Y también en ese detalle que aquí en Mesoamérica tenemos lugares que repiten el nombre muchísimas veces por toda la geografía mesoamericana. Si yo pregunto a alguien dónde se encuentra Totonilco, aquí tenemos fácil 10 a Totonilcos, aunque algunos sea más popular que otros. Si yo pregunto dónde está Jalapa, a lo mejor Javier identificará una ciudad, Jalapa, en el país, pero en realidad yo conozco 3 Jalapas. Ah, caray. Entonces, hay una Jalapa en Oaxaca, por ejemplo, o en Tabasco. Entonces, a Totonilcos, hay a Totonilco en Hidalgo, en Jalisco, en Veracruz, etcétera. Hay muchos lugares que repiten los nombres, entonces eso es otra cosa que se complica. Y aquí en Mesoamérica, en las partes donde vivimos, a donde emigraron, volvieron a ponerle el mismo nombre de donde venían en muchas ocasiones. Entonces, eso dificulta el trabajo. Y también se da el caso aquí en Mesoamérica de que las élites gobernantes pueden ser de una cultura muy diferente a la que la mayoría de la gente viviera ahí. Por ejemplo, hay presencia de toltecas y de pueblos de lengua náhuatl en toda la zona maya, pero solamente entre ellos hablaban en náhuatl. Toda la gente de alrededor seguía hablando su lengua materna, sus variantes mayas, etcétera, y se afiliaban a estos grupos porque también es otra característica, y decían: hoy soy de tal líder religioso o jefe tribal, y él es mi antepasado, y todos se adoptaban a afiliarse con ese nuevo antepasado, aunque su ascendencia, su procedencia fuera otra. Aquí en el caso del estado de Veracruz, donde vivo, cerca de la zona del Tajín, igual esta zona, el totonaco, es una variante muy rara de la familia mayense, pero no son mayas. Tienen rasgos náhuatl, pero no son náhuatl, aunque muchos nombres aquí tienen su nombre náhuatl. Esta no era la cultura náhuatl. Papantla es una palabra náhuatl, pero los totonacas no dirán que se llama Papantla, dirán Cachiquín. Y así como muchas otras cosas que los complican, eso de que había pueblos que tenían su nombre, vino otro pueblo, le puso otro nombre, y hay otro pueblo de alrededor que dice: no, estos se llaman de otra manera. Y eso también se va a ver reflejado en Mormón, que hay nombres que obviamente las élites trabajaban y identificaban para ellos, pero en realidad, como las llamara el pueblo, quién sabe cómo era, porque muy probablemente les pasaría lo mismo que aquí. Vinieron los náhuatl, dijeron: se llama Papantla, pero los de aquí dicen: no, en realidad no nos llamamos así, pero así nos dicen. Y si estamos con la cultura vecina de aquí, de los huastecos, dirán: no, esa zona se llama de otra manera. Entonces es mucho más complejo la geografía y todo el trasfondo histórico-cultural de Mesoamérica de lo que aparentemente se puede ver de forma exterior. Y yo sí creo que mucho ha faltado a los arqueólogos, tanto en los últimos días que se han interesado en eso, adentrarse en la cultura mesoamericana, pero desde la perspectiva de los que viven aquí. Como norteamericanos o europeos todavía traen cosas que podían haber trabajado más rápidamente si hubieran preguntado a algún arqueólogo o antropólogo mexicano o algún habitante de esas regiones. Muchas cosas les quedarían mucho más claras de explicar. Por ejemplo, el caso de Quetzalcóatl, si hubieran leído desde antes a
a León Portilla o algunos otros arqueólogos mexicanos como Matos Moctezuma, etcétera, se hubieran dado cuenta desde el principio que esa teoría debía haber sido descartada. Y bueno, pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes en esta ocasión. Gracias, muy interesante. Sí, muy interesante, Juan. Disculpa, quería comentar algo, ¿no? No pude evitar pensar mientras hablabas del trabajo de Sorenson y sus libros, ¿no? Su acercamiento que hace acerca del libro de Mormón, en algo que recientemente lanzó Book of Mormon Central, donde hace una proposición de lugares en Google Earth del libro de Mormón basándose en estos estudios de Sorenson, ¿no? Lo cual llegaron a llamar como algo así como fue el modelo Sorenson, Norman Houck, Allen, Ashton Porter, McLevy y Tovar, ¿no? Y bueno, ¿qué piensas de eso? No sé, porque se lanzó, hubo toda una publicidad tanto por YouTube como en su página web de la ubicación de los 160 y tantos lugares que se habían encontrado y coincidencias, ¿no? Con la geografía en el libro Mormón, y parece que hace una muy buena inversión para generar este modelo en el mapa, ¿no? Mira, no sé si lo has revisado, Juan. Sí, yo revisé, vi los videos cuando se hizo la presentación, y mi opinión es la siguiente: el trabajo inicial de esto precisamente viene de Allen y Sorenson. El trabajo de Allen viene de 1975 más o menos. Sorenson empezó a trabajar con este modelo geográfico desde los finales de los años 70, cuando presenta su escenario geográfico para el libro de Mormón en el 85. Ya tiene este mapa que presentan como la última novedad y el último descubrimiento y lo más que no hay. De hecho, el libro tiene ilustraciones de estos mismos lugares en mapas. También tiene fotografías de los lugares de ese entonces que recorrió Sorenson. Entonces, como algo nuevo y original, no lo es. Ya tiene sus buenos años. El que se hayan hecho modelos de mapas antes de Google Earth, ya también se había trabajado en ellos a finales de los 90, y había una página de arqueología mormona en inglés que precisamente presentaba esto antes de que apareciera Book of Mormon Central. Y en el caso de los hermanos en español que llevan esta página, muchos de ellos no tienen las credenciales suficientes para arrojarse a presentar esto como lo último. A mí lo que me chirría un poco es precisamente eso, como darlo como, ese es el modelo definitivo, ese es el lugar donde estuvieron los nefitas y los lamanitas. Afirmaciones así a mí se me hacen siempre bastante peligrosas. Yo generalmente hablo de una tesis plausible, una idea que se puede documentar, pero nunca vas a escuchar a mí hablar de esta es una evidencia para el libro de Mormón, porque la evidencia tiene un carácter mucho más definitivo y mucho más rígido que lo que es actualmente un trabajo de investigación que apenas se está haciendo y elaborando, y que, como acabas de comentar, Miguel, no es el único modelo que existe, es el modelo más popular, el que más se ha asentado, pero en definitiva no es el único modelo. Y hay críticas también de otros antropólogos mormones donde dicen Sorenson pudo haber mejorado en eso, esto no cuadra con lo que plantea. Pero bueno, Book of Mormon Central, sobre todo en español, yo lo veo bastante deficiente aún. Y el que hayan gastado algo de recursos para hacer una hoja de Excel vinculada a Google Earth, pues no es tan caro. Sí, he manejado Google Earth, de hecho, vinculaciones de ese tipo, y también no lo veo como que se requiera una gran inversión para eso. Es más, notar eso, ¿no? Esa división que hay en Book of Mormon Central en inglés y el español, ¿no? En inglés parece que no pasó nada mientras había toda esta fiesta en el Book of Mormon Central en español. El inglés estaba más enfocado en el desarrollo de su app, ¿no? En Android, ¿no? De esto de las escrituras. Muy bueno, por cierto, ¿ah? Sí, porque hay que recordar que Book of Mormon Central es un recopilatorio de trabajos y de otros sitios web que ya anteriormente habían planteado el tema.
Entonces es como un concentrador de otras páginas web o de otros autores que dijeron, bueno, ahora vamos a reunirnos aquí todo lo que hemos desarrollado de manera independiente en un solo proyecto. Pero los proyectos de habla español yo no le daría tanto proyecto, sino que es un repetidor, un traductor a veces de los planteamientos que ya están presentados en inglés, y la innovación deja mucho de qué desear como trabajo académico. Y aquí yo creo que a veces los pasa como riesgo para los actos de los últimos días el hecho de que a veces nos dejamos llevar porque el hermano fulano de tal nos va a dar una conferencia sobre el libro mormón y nos va a probar Yo tengo un comentario de eso precisamente. Sí. A mí me tocó, creo que es un cuate, creo que tiene su canal de YouTube. No es Tobar, es otro que también ha salido en estos videos de Book of Mormon Central. Él sí no se presenta como arqueólogo ni nada, solo como alguien que estudia y le gusta. Pero yo creo que el problema, al menos del mexicano, no sé si en Perú sucede lo mismo, pero es que pues tenemos una cultura de que no lee, no investiga. No leemos en general, ni pues mucho menos la membresía, ni lee las escrituras a veces. Entonces, obviamente, se nos venden este tipo de noticias, charlas, como algo, pues va a sonar feo, ¿no? Pero como amarillista. A mí me tocó estar en una, precisamente ya acaba de como regresar de la misión y hubo esta charla, ¿no? Como charla de arqueología del libro de Mormón. Y la estaca prestó el lugar. Y fue este cuate y empezó a hablar unas cosas, empezó a decir que México significaba el lugar donde nació Cristo y no sé qué. Así como, ahora este cuate, ¿no? ¿De dónde saca eso? Y sí, alguien se agarró y le preguntó, ¿de dónde sacas eso? Y sí dijo un libro de un autor, pero... Sí, pues, la tesis es de Agrico Lozano. Agrico Lozano Herrera, que fue abogado de la iglesia aquí en México muchos años. O sea, también, pero él nos dio otro libro que sí era de los, igual de estos primeros, ¿cómo se llama? Padres. Pero el primero que difundió la idea fue Agrico Lozano. Para la iglesia lo difundió Agrico Lozano, retomando precisamente de padres del periodo de la conquista, ¿no? Pero cuando lo ves, y yo me puse a investigar más porque sí se me hizo interesante, obviamente te dejas llevar a veces por la emoción, ¿no? Y pues te investigas que este cuate también decía que los indígenas creían en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y él promovía esto y fue excomulgado de la misma iglesia católica, ¿no? Por promover ciertas cosas, ciertas herejías, ¿no? Entonces hay varias cosas que muchas veces nuestro sensacionalismo se nos deja llevar, somos muy crédulos, dejamos llevar con páginas o cosas que vemos algo que aparentemente se adapta a lo que creemos y nos dejamos llevar sin investigar, y como tú dices, a veces con gente que no tiene las credenciales. Y también a veces, así, Miguel. Sí, decía Javier, apoyándolo y corroborando más lo que dice Javier, ¿no? En Perú igual sucede, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de ir a Cusco, a viajar a Machu Picchu y conversar con algunos miembros del barrio. Fue un domingo a la capilla y el que menos me identificaba la cultura inca, las ruinas hermosas, por cierto, impresionantes, con el libro de Mormón, con el pueblo de Nefi, hablaban de eso y me asombraba escuchar miembros hablando de esa naturaleza sin considerar siquiera lo anacrónico de las fechas, ¿no? Tenemos la cultura inca entre el siglo XIII y el siglo XIV después de Cristo, o sea, casi un milenio después de que Morón enterrara las planchas, pero aún piensan y enseñan a veces, ¿no? Esto, ¿no? De que es irranefita los incas, no tienen nada que ver en cronología ni historia. Sí, algo muy similar ocurre aquí donde vivo. Yo vivo cerca de Tajín, una zona arqueológica mesoamericana, y cada que ves que viene alguna autoridad a visitarnos, nos habla de aquí estuvieron sus antepasados, los nefitas que fundaron esta cultura, y ustedes son descendientes de ellos o de los lamanitas que finalmente quedaron por aquí. Y bueno, esta ciudad de Tajín data del 1200, entonces también casi más de 800 años después de Nefi, de Moroni. Entonces hay que tener, yo siento que un poco más de rigor y de una visión crítica. Obviamente queremos algún día encontrar la ciudad de abundancia o tener mucho más documentación adicional al libro Mormón,
Pero como digo, eso es un trabajo que está incipiente, que todavía son de modelos, o sea, no es una tesis definitiva, es un modelo, es algo plausible porque cuadra dentro del modelo y de lo que estoy aplicando, pero evidentemente todavía no tenemos algo definitivo y pasará muchos años para tener algo definitivo para una arqueología del Libro Mormón. Sí, desgraciadamente muchas veces los líderes son los que permiten esto. Yo creo que la iglesia no se debe permitir para charlas así. Me tocó igual, mi papá está en el Sumo Consejo, hicieron una vez una actividad que los llevaron a Teotihuacán y un hermano ahí a dar su explicación de nuevamente como posible sitio del Libro de Mormón, ¿no? Entonces, o sea, puede, tal vez, no lo sabemos, pero que lo hasta veían pilas bautismales, ¿no? Allá en Teotihuacán. no, Igual en Tiahuanaco, todo así tipo muy semejante a la pila, eran pilas bautismales, y todos nos tomaban fotos los misioneros ahí bautizando. Y no, pues, o sea, eran lavamientos, eran otro tipo de ceremonias que se efectuaban, hasta salas de sacrificio eran seguro, y decíamos que eran pilas bautismales. Y de hecho, algo que sí me gustaría decir es que con miembros, y tal vez no tenemos mucho alcance, pero si algún día la tenemos, que nos escuchen, que tengan cuidado, porque es muy triste ver cómo se lucra con esto. El otro día encontré una página que era Tours del Libro de Mormón, y pues obviamente te ven el crucero o el avión, no me acuerdo, de un paquete, y según te lleva por las tierras donde estuvo el Libro de Mormón, y te lleva y te recorre, y hay un guía y te va explicando las aplicaciones. Y es muy triste ver cómo la gente quiere lucrar con esto, lucra con la fe de las personas, y deja esto, o sea, con algo falso que ni siquiera está totalmente comprobado, que tal vez sea verdadero, esperemos que sea verdadero, pero si no lo es, de todas formas estás lucrando con algo que si fuese verdadero estaría mal hacerlo, ¿no? Pues tengan cuidado, no vayan a esos tours si se los ofrecen, ¿no? Sí, y obviamente que nos lleva al punto de que no hay que basar nuestros testimonios de Mormón en evidencias, sobre todo en evidencias arqueológicas, porque alguien que cree también en la Biblia no basará su testimonio de la veracidad de la misma en si Jerusalén está exactamente en el sitio que se dice debía estar. Y basamos nuestra fe y nuestra creencia en el Mormón por su contenido, que es un contenido que consideramos revelado, único y especialmente para nosotros. Consideramos milagrosa su perseveración, su traducción y su aparición para estos días. Y deseamos, por curiosidad, por interés humano, algún día quizá conocer estos lugares o tener una visión más clara de la geografía del Libro Mormón, pero eso no va a cambiar nuestro testimonio o nuestra fe en el mismo. Si nuestro testimonio y fe en el mismo está basado en que es un proceso milagroso que vino a través de un profeta del Señor. Así es, Juan, como dices, ¿no? Y mientras leía un poco algunos posts que había publicado Fires, encontraba, por ejemplo, cuántos líderes habían por revelación dado algo de la ubicación acerca del Libro Mormón, de alguna zona geográfica, pero realmente encontramos, más que todo son opiniones muy dispersas, muy separadas en cuanto a las ubicaciones. El Cerro Cumora, que José Smith nunca lo identificó como el lugar donde sacó las planchas, pero que todo el mundo piensa de que fue el lugar. La famosa historia de Brigham Young, que recuerda cuando entró a esta cueva, ¿no?, donde encontró el Libro Mormón, la espada desenvainada de Labán y todo esto. Encontramos otro caso aislado como la flecha de la manita blanco, Self, ¿no? La flecha, ¿no? O de José Midora, y se le revela que es una manita blanca y todo esto. Pero siempre encontramos historias aisladas, ¿no? Pero no algo tajante, revelado, que un profeta haya dicho, esto es así, ¿no? De hecho, y no lo poco... Mucho de folclore. De lo que me toca a mí. Ajá, te escuchamos, a ver. Pero tiene que ver con esto que dice Miguel, ¿no? De una, bueno, yo supongo en esta breve introducción, ¿no? De las teorías, la teoría de la geografía hemisférica, el Libro de Mormón, ¿no? Que
que el mayor difusor de ella fue Orson Pratt, ¿no? Fue el defensor más conocido que hubo a lo largo del siglo XIX, ¿no? Y muchos siguieron apoyando el modelo de Orson Pratt, ¿no? De hecho, se cree que probablemente José Smith creía en esa geografía hemisférica, el libro de Mormón. A mí me tocó leerlo en su libro Enseñanza del Profeta José Smith. Y hay varios, ¿no? Pero obviamente José Smith nunca lo manejó como una revelación, ¿no? Sino como el que se le hacía interesante y ver la cultura y cómo estaba. Y este modelo dentro de lo que plantea es que desembarca en Chile, leí, y que toda la historia del libro de Mormón va subiendo. Y como mencionaba Juan, muchas veces lo que causa confusión a las personas es esta pequeña lengua de tierra, ¿no? Y muchos proponen que la lengua de tierra que vive la Tierra del Norte y la Tierra del Sur es Panamá, ¿no? Entonces, o sea, las únicas ventajas que actualmente tiene este modelo es que coincide con la forma en que los primeros miembros entienden el libro de Mormón, que muchos miembros siguen con esta idea que se les hace familiar, cómoda, y que dentro de ello, y que he visto que muchos apoyan, es como Jesús el Cristo. James C. Talmage, cuando lo escribió, probablemente era lo más conocido que había. Él propone esto, ¿no? Que sí pasan como por México, pero termina Moroni enterrando en el Cerro Cumora, que es lo que dice, ¿no? Pero ya investigando las nuevas, pues se ha visto que probablemente no, José Smith nunca se refiere a ese Cerro Cumora como del cual sacó las planchas, ¿no? Sino solo como algo que vuelve a utilizar este término, ¿no? Las desventajas. Ajá, perdón. Sí, por ejemplo, cuando José Smith habla de la geografía de Mormón, lo hace como parte de su trabajo en el consejo editorial del periódico. Es un trabajo periodístico, está asombrado por las nuevas revelaciones de unos viajes que había realizado un experto viajero por las zonas mayas. A él le parece emocionante, destaca esa idea y pasa a otro tema. Como decir, miren, eso nos puede servir, que ya ven que había culturas muy desarrolladas en América. El libro Mormón nos habla de que había muchas culturas desarrolladas que tenían edificios. Bueno, este visitante nos acaba de decir que ahora en su viaje por la zona maya se encontró ciudades impresionantes. Y creo que eso prueba que el libro Mormón tenía razón en hablar que había ciudades y pueblos grandes. Y ya. Exacto. Eso es todo su trabajo como parte de un consejo editorial, parte de todo el tamiz de quien redacta, de quien transcribe, y etcétera, y como parte de un tema entre muchos otros temas del periódico. Exacto, y pues este modelo presenta muchas ventajas. La primera es las distancias en el libro de Mormón son extremadamente difíciles de cuadrar, ¿no? Se requieren miles de millas de dirección norte-sur. Entonces, incluso si fuera cierto que había una distancia extremadamente grande entre el dominio nefita y central, y como era donde están los nefitas y jareditas fueron destruidos, no hay una justificación para entender que la distancia se extendía en todo el hemisferio occidental. Entonces, pues, nuevamente no hay algo revelado. Y de hecho yo recuerdo en su tiempo haber leído, no lo he leído todo, de confesarlo, este famoso libro de En busca del Cerro Cumora, no sé si ustedes lo han leído. Sí, lo he leído. Y precisamente en los primeros capítulos de introducción habla de todos estos problemas que tiene esta geografía. Precisamente el primero demuestra que José Smith nunca dio una revelación, sino era más bien su opinión, y que esperaba que esto se llegara a través del conocimiento, del estudio, no precisamente de una revelación. Mencionaba una cita de Spencer W. Kimball, que no tenemos la fe suficiente, que probablemente por eso no se nos había revelado, ¿no? Y hablaba de los problemas que tenía el Cerro Cumora de Nueva York si lo identificamos como el lugar donde salieron las planchas y donde fue la última batalla de los nefitas, ¿no? Que lo propone precisamente que hay dos cerros, que uno es donde están las planchas y otro donde fue, ¿no? Pero te imaginas de equipara con Rama, ¿no? El Jaredita, el Cerro Rama, ¿no? Que es el mismo con Cumora, creo, ¿no? Pero algo que me llama la atención es que dice, dentro de este Cerro Cumora famoso en Nueva York, no se ha encontrado ni civilizaciones cercas parecidas a lo que eran estas civilizaciones que menciona el libro de Mormón, ni siquiera hay rastros de flechas o cosas así, como que debía haber habido una guerra. Ni cuerpos, nada. Exacto, no hay nada. Y volviendo a ese recuerdo igual
de esta experiencia que mencionas, ¿no? El Cerro Cumorah, si no me equivoco y me corregirán en esta especie de Mormon Codex, el Códice Mormón, en la parte en la que Sorensen aborda este tema, ¿no? Y él habla de que, bueno, obviamente no pone en duda o al menos no que recuerde lo que dice Brigham Young, pero habla de que probablemente este cerro era más bien simplemente un lugar simbólico, el cerro de Nueva York, y que simplemente se le puso así, que viene por una revelación de Doctrina y Convenios donde se hace referencia a él, pero en realidad que no hay algo que lo apunte directamente. Y para él explicar la historia que da Brigham Young, dice que muchas veces, y él lo pone, que somos que probablemente puede haber sido una visión o algo así, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo dice, no sabía si me encontraba en el espíritu o en la carne, no dice en la carne, ¿no? Pero dice que no sabía si estaba en el espíritu o si lo vivía realmente, ¿no? Y que dice que muchas veces puede haber sido, ¿no? Que si el profeta vio esto o lo otro, que probablemente o puede haber sido trasladado, ¿no? Que para Dios no es imposible eso, o que puede haber sido precisamente el producto de una visión, de algo. Entonces, algo seguro, no está escrito, y pues yo me inclino mucho a esta postura de Mesoamérica, no a la de la hemisférica. ¿Qué piensan? O sea, bueno, lo que mencioné antes, ¿no? La teoría de la geografía limitada. Yo también coincido contigo, ¿no? Que Mesoamérica es el lugar más plausible para la ubicación del lugar del Libro Mormón acá. Correcto. Y de hecho estoy viendo todas las teorías que hay, son inmensas. Pues nuevamente igual, hablando de esto, siento que no tenemos nada escrito y que estaba viendo precisamente estas últimas teorías, y hay muchísimas, pero la última que veo aquí que tiene fecha es del 2013 y me llamó la atención. Dije, bueno, pues qué profundidad de tener, y habla de que propone el cuello estrecho de tierra, ¿no? La lengua estrecha de tierra, la península del Niágara, la Tierra del Norte, Ontario Superior, Canadá. La Tierra del Sur la propone como la península del Niágara en Nueva York y Sur, y Cumorah lo propone el que está en Nueva York, y dice que se desembarcó en el río Niágara en el oeste de Ontario. Y se congelaron. Sí, o sea, yo digo, ¿qué onda, no? O sea... Sí, uno de los puntos que destaca Sorensen precisamente para su geografía es que en el libro Mormón jamás se habla de climas fríos, ni se cita nieve, ni nada por el estilo. Al contrario, sí se citan que hubo calores muy fuertes, que hubo sequías, que situaciones de ese tipo, pero no zonas frías, así como las de Niágara o las canadienses. Lo que he visto, y me tocó traer un video en YouTube, no me acuerdo cómo llegué ahí, era precisamente de una persona preparada estudios y simplemente haciendo unos videitos ahí en una verdadera tierra libre mormón se encontraba en Estados Unidos. Obviamente se veía de estos tipos de miembros de la iglesia, de esta área norteamericana, que se creen mejor que todo el mundo, y a veces más los miembros de la iglesia, porque el inglés es el idioma de la restauración y porque la iglesia fue restaurada en Estados Unidos, y obviamente proponiendo cosas como muy incoherentes y solo haciendo figuritas ahí como en un mapita, poniendo flechitas arriba y solo citando una escritura que otra de Doctrina y Convenios. Entonces me llamó mucho la atención, ¿no? Como muchas veces los miembros somos los culpables de entrar a terrenos que tal vez se requieren de mucho estudio y de preparación académica, que a diferencia del conocimiento de las escrituras, que podemos estudiar mucho, leer, comprender, y que se nos pueden revelar estos grandes misterios, probablemente no va a ser así con cosas que requieren un rigor académico, ¿no? Sí, y que aparte para el rigor
aparte para el rigor académico, puede suceder que, como pasó con muchos arqueólogos en otras áreas, que puedes dedicar toda tu vida a buscar una ciudad, alguna evidencia arqueológica de tu interés, y quizá no la encuentres. Y quizá otro con más suerte o como sea, encuentre algo y le dé una explicación equivocada. Entonces, en esto de... Un descubrimiento que ponga en tela de juicio todo lo que tú has dicho y que quede descartado y obsoleto el trabajo de tu vida. Sí, eso. Y obviamente ni los científicos y menos los científicos sociales van a utilizar sus trabajos como esta es la última verdad, esto es lo definitivo, porque como decía anteriormente, en arqueología y antropología hay muchísimo trabajo que hacer aquí en América, ya sea aquí en América del Norte o en el sur, hay mucho todavía por conocer y estamos incipientes todavía en eso. Exacto. Sí. Y muy poco especialista incluso, ¿no? Tenemos casos, como por ejemplo el de Thomas Ferguson, ¿no? ¿Recuerdan? Sí. Un abogado que decidió estudiar y encontrar evidencia, ¿no? Del libro de Mormón, y creo que se invirtieron bastante dinero en eso, al final no encontró nada, ¿no? O lo que sucedió en Ecuador, ¿no? No sé si se enteraron de la cueva de los Tallos. De Tallos donde había metió mano, ¿no? Claro. Sí, ahí BYU también metió dinero, hasta sacaron a Neil Armstrong para hacer la investigación en la cueva de los Tallos, con supuestas placas, ¿no? Que se encontraban por un coleccionista salesiano, ¿no? El padre Crispy. Sí. Y al final también no pasó nada con eso, ¿no? Incluso era un lugar cerca que se llamaba Moroni, creo, Morona, algo así se llamaba la zona de donde se habían encontrado estas cuevas. Pero bueno, son cosas que se aparecen sin una investigación, sin un rigor, y cuando se invirtió al final, parece que la iglesia ahora, bueno, a través de su brazo académico, ha sido más prudente para este tipo de propuestas de inversión. Sí, yo recuerdo un libro, no recuerdo quiénes son los autores, pero que planteaban el asunto que ellos tenían como otras plaquitas que habían, que eran evidencia de ley mormón y que no les habían querido reconocer algunos antropólogos, y cuando les pidieron que las mostraran eran muy reacios a mostrarlas, etcétera, pero que publicaron un libro relacionado con Mormón y con Moroni, no recuerdo muy bien, pero así como aquí hay dos hermanos que tenían evidencias pero que nadie creyó, muy al estilo conspiranoico o de programas para el misterio, ¿no? Sí. Entonces, pues de esas cosas yo creo que hay que cuidarnos y también cuidarnos de basar nuestra predicación, enseñanza del libro de Mormón o la ayuda para convertir a las personas en ese tipo de trabajos. Yo lo digo particularmente porque aquí buena parte de la conversión de miembros de la iglesia se basó en eso. Ustedes son descendientes de los lamanitas que estuvieron aquí en el Tajín con los nefitas. Ustedes son, por tanto, gente escogida y son descendientes puros y directos del padre Lamán. Y ahorita cambiarle a esos hermanos, decirle, mira, fíjate que esto no era así, arqueológicamente o antropológicamente, es pues ofenderlos incluso, ¿no? Esto es una verdad para ellos que se convirtieron hace 40 años como una verdad definitiva, y que a lo mejor misioneros bien intencionados, algunos líderes con muchas ganas de creer pero con poca preparación, pues difundieron ese tipo de creencias y mitos sin ningún otro fundamento que les parecía que así era, y ya. Hay una charla en Fair Mormon, tú te vas a acordar del nombre, no me acuerdo del autor, pero es este autor que ha promovido esta teoría como una ficción inspirada, uno de lentes flaquito que tiene una versión del libro de Mormón que él saca que facilita su estudio. ¿Te acuerdas? Sí, no recuerdo su nombre, pero sí, ya sé de quién hablas. Bueno, él habla dice que creo los 80s, ustedes me corrigen, ustedes estaban... perdón. Bienvenidos a nuestros contertulios de siempre. Caninos. Sí, habla dice que los 80s, sí, los 80s fue cuando estaba Kimball, ¿o me equivoco? Ajá, Kimball, sí. Dice, era un gran tiempo para ser mormón, todo parecía como ir, la iglesia seguía expandiendo, nuevos templos,
todo esto de evidencias arqueológicas, ¿no? De Quetzalcóatl, de estas leyendas. Ser un creativo para ser mormón, ser misionero, porque el miembro decía, mira, hay evidencia para lo que nosotros creemos, ¿no? Y que dice que desgraciadamente mucho de eso fue cambiando, ¿no? Y que se pusieron muchas cosas ante lo de juicio y empezó a cambiar, y que muchas veces es muy fácil dejarnos llevar. Tal vez en Estados Unidos ya no están con esas teorías, pero en México sí se quedó mucho con eso. Y obviamente tenemos este sesgo de confirmación, que es algo general que está demostrado, y, o sea, no solo los miembros, sino todas las personas. Normalmente tú tiendes a reunirte solo con personas que creen en lo mismo que tú y solo quieres leer cosas o noticias que están de acuerdo con lo que tú crees. Siempre nos vamos a querer detener o llamar falso aquello que se opone a lo que nosotros creemos, que es esto que menciona Juan, ¿no? Que es el sesgo de confirmación. Nos cuesta trabajo porque es algo de nosotros, es una creencia, y obviamente duele, ¿no? El dejar una creencia o el saber equivocados cierto tiempo, ¿no? Sí, salir de tu burbuja. Exacto, salir de tu burbuja. Bien, pues por eso yo... No quiere decir que como usted miembro de la iglesia vaya y la... no quiere decir que como usted miembro de la iglesia... No, pero precisamente... mormonas, ¿no? Precisamente pero... eso pasa, que a veces estamos tan inmersos en un solo patrón y en un solo sesgo de confirmación, que cuando eso se rompe y se acaba tu mundo, pasas al lado contrario generalmente, te vuelves el anti de todo lo que creías anteriormente, y de la misma manera igual de apasionada y con el mismo sesgo de confirmación, pero ahora del lado contrario. Y esas posturas no son buenas en ningún sentido. Entonces, precisamente por eso Moroni, para presentarnos a Mormón, nos invita a leer, a meditar y orar. Y esas tres cosas deben estar siempre involucradas en los aspectos relacionados con el libro mormón. Y esto implica pues, leer sobre todo el libro primeramente, y leer lo que más puedas tú conocer del aspecto. Y la verdad, la única verdad revelada y la única principio autorizado con respecto al libro mormón es que contiene la doctrina verdadera de Jesucristo. No es un libro de antropología, no es un libro de historia, no es un libro de geografía. De geografía, es un libro este es el libro de la doctrina pura y verdadera de Jesucristo, y lo que encuentres ahí es verdadero. Todo lo demás es el andamiaje, el vehículo por el cual tú vas a obtener esta verdad, pero no es el punto central. Así es. Exacto. Me gusta esa última parte, disculpa Javier, que menciona, ¿no? Volvemos al final a la fórmula básica por la cual predicamos por 2 años, ¿no? Leer, meditar y orar. Fórmula muy sencilla, pero tan pocamente utilizada, pero muy validera, muy precisa, ¿no? Y te da lo necesario para poder continuar, ¿no? Porque al final la geografía, la historia, la antropología, todo lo que pueda derivarse del libro de Mormón, en realidad no es lo que te va a salvar ni te va a ayudar a poder regresar a la presencia del Padre. Sí, imaginemos, por ejemplo, a un católico que va al lugar del Santo Sepulcro, le dice, mira, aquí estuvo el Gólgota, aquí estuvo el sepulcro, para acá estuvo donde Pilato se lavó las manos, y ya cuando después hace un verdadero trabajo de investigación se da cuenta que lo que es el Santo Sepulcro quizá no tenga mucho que ver con Jesucristo ni su época, que donde le dijeron que era el lugar donde el Pilato se lavó las manos, pues data de otro periodo, y que allí no había cruces en ese momento donde le dijeron que estaban las cruces de Jesús, y así con otras religias, pues a lo mejor entra en un conflicto igual, porque a veces basamos nuestra fe en las reliquias, en la evidencia aparentemente histórica, y mucho eso tiene que ver más con el folclore y las tradiciones que con principios verdaderos. Nadie se entra en shock actualmente porque el Santo Sepulcro no sea realmente el sepulcro de Jesús, y tampoco nosotros deberíamos entrar en shock porque Cumorah en Nueva York no sea el cerro de Cumorah. Y creo que es una buena oportunidad que tenemos actualmente para irnos deshaciéndonos de todo ese folclore que hemos arrastrado por algunos años
y volver al aspecto básico es, el libro de Mormón es un vehículo para traerme la doctrina verdadera de Cristo, y ahí sí tengo que centrarme perfectamente en lo que voy a recibir. Y ese vehículo va a traer elementos mesoamericanos, va a traer elementos del siglo XIX, va a traer la propia lenguaje y visión del profeta que lo tradujo, y todo eso me viene a mí solamente con el propósito de ayudarme a convertirme y ser un discípulo de Jesucristo. Exacto. En el libro de A Case for the Book of Mormon de Tad Racalister, al final propone igual lo que comentado en otros podcasts junto con Nibli, que si bien el libro de Mormón antes al principio se descartaban muchas cosas que él se tiraban de loco, primero de que no había culturas antes en América o que fueran tan grandes como esto, poco a poco el libro de Mormón ha ido conquistando estos terrenos, ¿no? El hablar de la cebada, de todo esto, poco a poco se han ido cubriendo estos temas con una respuesta bastante sólida, y cada vez han ido abordando más puntos que dan una respuesta al libro Mormón como un libro histórico que en realidad sucedió, ¿no? Entonces poco a poco se ha ido aclarando esto, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que decía San Agustín, no recuerdo su frase exacta, pero hablaba él decía algo así de que Dios siempre va a dar la evidencia suficiente para que el que quiera creer, crea. Y la suficiente evidencia para que el que quiera dudar pueda dudar de eso. Porque en cierto punto es donde entra nuestra fe, donde tenemos que ejercerla. Y siento que con el libro Mormón va a suceder algo parecido. No creo que llegue el punto en que podamos decir 100% esto es, aquí está la evidencia, ¿no? Como Book of Mormon Central. No creo que en algún punto podamos llegar a decir esto es y esta es la ley, a menos que llegue por revelación, obviamente. Pero siento que es así porque en algún punto todos necesitamos creer, arrodillarnos, orar y preguntar a Dios, que es la base del testimonio. Y en base a eso, nuevamente citando a San Agustín, hay que creer para entender y no entender para creer. Entonces, cuando nosotros esperamos entender todo y entender que el libro Mormón, la geografía, ver la evidencia para después yo así creer, pues los misioneros tendrían que ser arqueólogos, tendrían que ser gente experimentada, y no va por ahí. Siento que Dios siempre va a mantener la evidencia suficiente o incluso más para el libro de Mormón pueda defenderse como un registro antiguo sagrado, pero siempre también va a dejar esa pequeña parte para que la persona pueda dudar y pueda ejercer su fe, para que pueda preguntar a Dios para saber si el libro de Mormón es verdadero. Xavier Miguel, ¿algo más que quieras agregar antes de que finalicemos? Bueno, se continuar alentando y tener fe en que entender primero que la arqueología está muy joven. El libro Mormón apenas está cumpliendo 190 años de su aparición, y que yo tengo la esperanza definitiva en que van a seguir apareciendo más cosas, más similitudes, ¿no? Y bueno, tener esa fe en que sí va a haber evidencias encontradas, ¿no? Tal vez no tan claras como quisiéramos, pero efectivamente es eso, ¿no? Lo cual a hacer más grande nuestro testimonio en Jesucristo, en nuestra vivencia, pero sí van a alimentar esa tal vez esas preguntas, esa curiosidad que tenemos por descubrir más acerca de la historicidad del libro, ¿no? Bueno. Juan, como que se nos fue Juan. Sí, aquí estoy. No, yo escuché, sí, parece que por un momento se fue. Sí, cortó un tantito. Bueno, no sé si quieran agregar algo más, si no es así, pues entonces daríamos fin a este podcast por el día de hoy. Javier, ¿algo más que quieras comentar? No, nada más, igual que probablemente no estamos preparados para que el Señor nos revele o nos diga más sobre esto, ¿no? Que recordar que nos da precepto por precepto, línea sobre línea, y que si ni siquiera leemos lo que tenemos actualmente, el libro Mormón,
supongamos que la porción sellada tiene más información de esto que nos ayudaría a clarificar y tal vez entender mucho mejor, pero probablemente no estamos listos para recibirlo, no estamos listos, porque leemos más las publicaciones en Facebook que las escrituras, ¿no? Entonces, pues solo eso, que nos llevemos eso, que lo meditemos, que nunca pongamos en duda nuestro testimonio adquirido por el Espíritu, por una publicación probablemente antimormona que tampoco a veces tiene una base académica para refutar, y que entendamos de dónde viene el testimonio, y que aunque a veces aparentemente haya incongruencias, el tiempo las resuelve como las ha resolvido hasta ahora, y que lean las escrituras. Eso es todo lo que yo quisiera agregar. Gracias, Javier. Bueno, pues agradecemos que nos hayan escuchado y aguantado hasta esta hora. Y les invitamos a que puedan dejar sus comentarios y sugerencias tanto en la página de iVoox, La Hoja del Olivo, así como en la página web, lahojadelolivo.net. Y les invitamos a que puedan compartir este audio con sus amigos y retroalimentar con nosotros este trabajo que hacemos con mucho cariño y con todo el corazón y entusiasmo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Juan, por la invitación, y espero poderlos acompañar en las siguientes publicaciones. Saludos a todos y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.